Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, casi Rincón. Y Clínica Canar. Especialistas en autismo. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Aquí comenzamos con un nuevo programa de Por Más Salud. Hoy el tema que vamos a tratar es bien importante. Hoy vamos a hablar del suicidio, de ese tema que algunos lo tienen como un tabú, de que no les gusta mucho hablar, pero creo que sí, que es necesario, y nosotros como programa que abordamos todas estas temáticas de salud, tenemos la necesidad también de hablar de esto. Sabemos que hay un Día Nacional de la Prevención del Suicidio, seguramente un Día Mundial, pero no siempre es necesario hablar únicamente ese día. Por el contrario, lo bueno es poder tratar este tema en otros momentos y seguir charlando de esto que es tan necesario. Así que junto a los profesionales de la Asistencial Médica, los invito entonces a poder disfrutar un nuevo programa de Por Más Salud. Uruguay tiene altos índices de suicidio y en las últimas décadas la tendencia va en aumento. Los datos del Ministerio de Salud Pública establecen que la tasa de suicidio en Uruguay es del 21,4 cada 100.000 habitantes, muy superior a la tasa promedio mundial, que es de 9,2. Esta comparación ubica a nuestro país entre los peores del mundo. La prevalencia del suicidio, los intentos de autoeliminación en Uruguay es una prevalencia muy alta. En la región, de las más altas de la región. Tasa muy alta, ya desde hace muchos años, lamentablemente la cifra no baja, solo aumenta. El análisis de los datos por franja etaria revela que la tasa más alta de suicidios se encuentra en el grupo de personas mayores de 85 años y luego en el grupo de personas de 25 a 29 años, siendo a su vez la segunda causa de muerte de los jóvenes en nuestro país. La realidad también es que la realidad nos muestra que las edades de los intentos de autoeliminación ha disminuido, ¿no? Es un dato que nos muestra la realidad. Entonces nos encontramos cada vez con personas de menor edad que han experimentado esta situación. Empecé a vivir una situación que no la entendía en ese momento. Que en algún momento del día venía como una angustia y ganas de llorar y no sabía por qué. En realidad yo cursé el primer año de obstetra partera, salvé las materias que tenían que ver con, vamos a decir, de tronco de la carrera mismo de partera y 2 materias más que se hacían con medicina, hasta que una compañera de trabajo vio que algo me estaba pasando, intuyó y me lo preguntó y le comenté que estaba angustiada, que no sabía por qué y me dijo: chiquita, busca ayuda profesional. Y dice, porque es muy importante que lo hagas. Y bueno, le seguí el consejo y sí busqué ayuda profesional. Y ahí lo que me diagnosticó una psiquiatra fue el principio de depresión. Los factores de riesgo son, varios, los podemos diferenciar en distintas áreas. Los factores de riesgo más de tipo social, ¿sí? Como puede ser la ausencia de redes de sostén, situaciones conflictivas a nivel laboral o situaciones conflictivas en los vínculos. También tenemos los factores de riesgo a nivel familiar, como pueden ser también las conflictividades familiares, situaciones de maltrato, situaciones de violencia, abusos sexuales. También, los factores psicológicos, los factores de riesgo a nivel psicológicos y emocionales, ¿no? Lo que tiene que ver con la falta de motivación, el desgano, como la pérdida de placer por las actividades que antes se disfrutaban. Yo tuve un episodio que sí se me pasaba muy claro la idea de autoeliminación. Estaba en el apartamento sola, justo mis primos, que eran con quien vivía yo, se habían regresado por las vacaciones de julio
y bueno, me quedé sola y bueno, tuve bien claro la idea de autoeliminación y en ese momento me di cuenta que estaba mal. Lo que hice fue llamar a mi padre y decirle la situación que estaba en ese momento y que por favor que fuera. Y bueno, de Maldonado a Montevideo lo que hicieron fue mantenerse conmigo conectado por el teléfono hasta que llegaron al apartamento. Y ahí, bueno, juntamos mis cosas lo más necesario y me vine para acá, para Maldonado. Cuando llegamos a Maldonado, claro, ellos fueron derecho a mi casa y yo les pedí que me llevaran a puerta de emergencia. Y no estaban muy convencidos, pero me llevaron. La atención por donde generalmente se recepciona las situaciones puede ser por puerta de emergencia, puede ser en una consulta en policlínica o también puede ser por una atención en domicilio. Ahí, bueno, una vez el médico identifica la situación, va a poder intervenir en consecuencia, desplegar los protocolos que el ministerio establece para abordar estas situaciones. Pero no solo es necesario ser un profesional de la salud para poder ayudar. Es un mito que solo los psicólogos o los psiquiatras pueden estar capacitados para intervenir y apoyar oportunamente ante esta situación. Porque los factores de protección son generalmente, más allá de los factores internos, las capacidades tal vez de tolerar la frustración, de adaptarse a las situaciones de estrés, de sobrellevar esas cuestiones más críticas. También los factores de protección tienen que ver mucho con la red social y de sostén que tiene la persona. Entonces es importante activarla, identificarla, ¿no? Y ponerla al tanto para que también se desplieguen las acciones de protección, de acompañamiento, de sostén. Vos necesitas una contención lo más antes posible, porque si no, la próxima vez no vas a querer volver. Una cosa es identificar señales, ¿no? Y otra cosa es identificar riesgo. Una vez que identificamos señales, yo creo que iría primero por acercarme a la persona, sea mi hijo, sea vecino, sea un familiar. Me acerco y le transmito mi preocupación. Yo creo que por ahí es lo primero cuando uno detectó señales. Cuando detectamos riesgo, ahí necesitamos de manera urgente la valoración médica, ¿sí? Si la persona no quiere ir a esta puerta de emergencia, llamamos médico a domicilio. ¿Por qué? Porque identificamos riesgo, ¿sí? Si identificamos señales, ¿no? Estas que hablábamos, me parece que es importante acercarnos a la persona, transmitirle nuestra preocupación, ser genuinos en ese sentido, para, bueno, ahí entablar una conversación donde también poder escuchar de una manera activa, que a veces esa persona en ese momento no necesita de consejos, sino que simplemente que lo escuche. Entonces yo creo que por ahí priorizaría tener una conversación desde este lugar, desde un lugar empático, porque estas personas suelen sentirse incomprendidas. Entonces lo que más necesitan en ese momento me parece que es que lo escuchen. Entonces iría más por esa acción. Luego, ahí sí, podríamos proponerle el buscar ayuda profesional. Me dieron un pase para la psiquiatra y lo que sí después se contactaron, pero al tiempo conmigo, para brindarme el psicólogo por la mutualista. La persona con riesgo suicida necesita ser escuchada sin ser interrumpida, sin que la otra persona trate de rescatarlos de su dolor, ni minimizar su nivel de sufrimiento, o sin ser cuestionados sobre si sus razones son o no legítimas o suficientes. Debemos proveer de un espacio íntimo donde la persona cuente con las condiciones para poder desahogarse el tiempo que sea necesario. El escuchar, simplemente escuchar, prestarle atención, en esto de poder dejar que el otro también pueda poner en palabras todo lo que siente. Nosotros también recomendamos que, por más que se entiende que genera mucho miedo, más cuando es familiar o allegado, el consultar, el preguntar si está pensando en hacerse daño, si ha tenido la idea. Eso es importante poder preguntarle. Para la otra persona le genera alivio, que otra persona pueda poner en palabras lo que está pensando quizás desde hace un tiempo. La psiquiatra me
me sugirió tomarme la licencia médica. Yo no quería, es que no quería parar. Pero bueno, le hice caso y eso me ayudó como dormir, descansar. Sentía como que estaba corriendo una carrera conmigo misma. Se exige el que tenés que terminar, quería comprar un terreno, el auto, todo lo perfecto. Pero por adentro me estaba haciendo pedazos. La prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente debido al tabú existente en muchas sociedades para reconocerlo abiertamente. Los suicidios son prevenibles, debemos enfrentarlo como un hecho social y poder tratarlo en sociedad. Ahí empecé a tomar antidepresivos, los tomé un tiempo, después como me sentía bien lo dejé, es gran error. Y yo creo que ahí también hay un tema de estigma a que uno piensa porque esté tomando un antidepresivo o yendo al psiquiatra que como que está mal visto. Entonces uno trata de, bueno, estoy bien, ya lo dejo. Un error grandísimo, porque si estás bien es gracias a los antidepresivos o al ansiolítico, y no porque ya estás bien. Pero es un poquito romper el estigma con lo que tiene que ver la salud mental, ¿sí? Porque me parece que ahí es como un gran debe, que hemos mejorado, pero nos queda aún mucho más en esto de normalizar poder ir a una consulta con psiquiatra, normalizar, ¿sí?, lo que es una consulta con psicólogo, ¿no? Que la salud mental forma parte de la salud integral de la persona, ¿no? Entender eso, ¿no? Y cambiar un poco el lenguaje también. Bueno, no porque está loco. Bueno, intentemos como cambiar un poco el lenguaje a nivel social, en las reuniones sociales, ¿no? Pero me parece que eso es ahí lo que nos falta, romper un poquito más el estigma que tiene la salud mental, que tiene el ir al psicólogo, ir al psiquiatra. Tengo consulta con psiquiatra, pero cuando decimos tengo consulta con cardiólogo, nadie nos cuestiona, ¿no? Tuve licencia en enero, eso me ayudó un montón, pero cuando volví era como que mi cuerpo me decía que no quería estar allá. Y bueno, ya también como que los ataques de pánico y todo eso se habían agudizado en ese momento. Ya no estaba bien. En febrero doy los exámenes, los pierdo los 2. Y ahí tomé la decisión de dejar la carrera y volverme para Maldonado. Me sentía como irritable, me sentía incompleta y no sabía cómo iba a seguir. Quería darle como una forma a mi vida en cuanto a lo educativo, no sabía qué rumbo le iba a dar. La persona generalmente, lo que muestran los datos científicos, la evidencia, es que tiende a dar señales, ¿no? Hay señales verbales que manifiestan como este pensamiento, ¿no? Como puede ser que tal vez hemos escuchado, ¿no? Sin mí en esta casa estarían mejor, o bueno, me gustaría desaparecer. Esas son como señales verbales. Hay otras que no son verbales, que también manifiestan como un malestar a nivel emocional o una desconformidad, como pueden ser las autolesiones, las mutilaciones, ese tipo de conductas, o la tendencia al aislamiento social, al abandono de esto que hablábamos hoy, de actividades o espacios que antes resultaban placenteras. Esas son señales que nos van dando cuenta que tal vez que están habiendo manifestaciones a nivel de la conducta que son como señales de alerta que es importante tener en cuenta. Algunos mitos importantes acerca del suicidio. Es falso que quienes hablan del suicidio no tengan la intención de cometerlo. Es falso que la mayoría de los suicidios sucedan repentinamente, sin advertencia previa. Es falso que el suicida esté decidido a morir. Todo detonó un día que discutí con mi pareja de ese momento, y ahí es como que venís mal, ya ves todo gris, y eso era lo que faltaba para detonar. Previo al acto,
hay como indicadores, no sucede de la nada. Sí puede suceder que el acto concreto sea en un momento impulsivo, pero previamente están todas estas conductas que son en el momento en el que podemos prevenir y podemos también tender a ayudar. Por eso es muy importante conocerlas y poder identificarlas. Un día yo viajé expresamente para decirle a mis padres que yo no podía más, que yo sentía ganas de no vivir. Y mi padre como que no entendían por qué. Incluso mi madre, me acuerdo que en ese momento me dijo, pero ¿por qué si tenés todo, todo lo que te propones, estás estudiando, ya tenés otra carrera? Bueno, pero no es eso. Y mi padre en ese momento me dijo, bueno, pero si nadie te está exigiendo nada, ya tenés un estudio. Si estás estudiando es porque vos querés. Sí, pero no es eso. Ya te va a pasar, ¿no? Estás así por esto. En esos momentos, intentar evitar los juicios de valor, intentar evitar el quitarle importancia, porque para esa persona eso es lo más importante y además que nosotros podemos hacer algo en ese momento para prevenir que después aparezca alguna conducta de riesgo. En la casa de él, el papá fue militar. Y había un arma que un día iba a hacer ciertos mandados y me subí al auto de él y yo sabía que el arma estaba debajo del asiento y la saqué, la miré, la volví a guardar y la volví a poner en el lugar. Después se lo comenté al psicólogo que tuve esa situación. Yo después supe que el psicólogo le había pedido que la sacara. Pero nadie piensa tampoco la dimensión de las cosas. Teníamos planes para ese fin de semana que no dado a esa discusión no lo íbamos a llevar a cabo. Ya yo creo que ahí no sé si inconsciente o conscientemente yo ya la idea la tenía. Yo ya el arma en la mañana, yo ya me la había llevado a la casa de mis padres. Y nada, yo volví a mi casa de mis padres, entré a la casa, tranqué la puerta, dejé tanto la puerta de la casa como la llave de la casa, como la llave del auto encima de la mesa. Fui al dormitorio donde había dejado el arma. La saqué. Nunca en mi vida había cargado un arma. La cargué. Le saqué el seguro, que nunca en mi vida había tocado un arma. Y me apoyé el arma en la cabeza. Y sentía que no podía. Sentía realmente que no podía, pero al mismo momento querías terminar con lo que estabas sintiendo. Y me disparé. Yo ahí ya quedé sin ver y quedé consciente. ¿Quedaste consciente y sin ver? Sí. Capaz que no, en ese momento no me daba para pensar que había quedado ciega. Pero sentía que, algo me había pasado obviamente porque ya no veía. ¿Pero estabas consciente, mirá? Sí. Me levanté, fui al baño, me mojé los ojos porque me ardían, volví al dormitorio y era como que ahí me senté en la cama y dije, ¿qué hago ahora? Y ahí me desvanecí. Y bueno, después cuando volví a recuperar mis sentidos, fue cuando ya estaba en el sanatorio. Me dejó con una discapacidad visual, ceguera total. Pero sí, desde el momento que estuve en sala común,
ahí me di cuenta que tenía una segunda oportunidad de vivir. Porque que haya pasado eso y que podía razonar, pensar, moverme por mis propios medios, más allá de la discapacidad visual, uno entiende que no es el momento. Sí, está como el mito también de que una vez que una persona realiza un acto de este tipo, un intento de autoeliminación, lo va a volver a repetir. No necesariamente es así. Que estaba en el sanatorio y dije, de acá, primero me prometo a mí misma que no me voy a hacer más daño. Por mí, primero. Segundo, por mis padres. Lo que sí, bueno, sí entendemos que hay que trabajar sobre lo sucedido, poder reflexionarlo y también ayudar a la persona a adquirir herramientas que ante futuras situaciones similares le permitan resolverlo de una manera menos dañina. Hice terapia y me sentí muy a gusto con la psicóloga que tuve. Y me ayudó muchísimo. Acompañamos, ¿sí? Mínimo 6 meses después del intento de autoeliminación, porque después de un intento de autoeliminación hay mucho riesgo en esa persona, o sea, el riesgo sigue latente. Acompañamos mínimo 6 meses hasta que la persona, si comenzó el espacio de psicoterapia y continúa con los controles con psiquiatra o el tratamiento y está relativamente estable, ahí hacemos el cierre y si no, seguimos acompañando. Primero que pensar en un suicidio no es una opción. Si sentía que tenía problemas, entre comillas, en ese momento, después tuve uno mucho más grande, que fue la discapacidad visual. Los índices son altos también en lo que tiene que ver la depresión, ¿no? Que es un poco esto. Y entender que la depresión es una enfermedad. Yo creo que cuando uno acepta que es una enfermedad, como que tenés otras herramientas. Hablar del tema, hacerlo visible, ¿no? Me parece que eso también un poco falta. Y después poder hacer como más intervenciones en lo que tiene que ver con los adolescentes. Porque incluso si uno desde chico tuviera más herramientas para trabajar en cuanto a la salud mental, quizás la realidad sería otra hoy.
ellos se divierten, que eso terapéuticamente es importante siempre, que no sea algo acartonado, ¿no? El agua ya de por sí relaja. Bueno, tiene muchas ventajas. Hay cosas que ellos no pueden hacer en este momento normalmente, como cosas que para nosotros son sin cuestionamiento, como subir una escalera, bajar una escalera, caminar normal. Ellos adentro del agua tienen esa libertad. Entonces, bueno, eso los contacta también con observándose a ellos mismos, moviéndose de esa manera. Es muy beneficioso también. Tiene una característica del agua que es nos sensibiliza mucho, uno está muy alerta y adentro está muy atento a lo que está pasando, entonces también eso es una ventaja. El trabajo sobre la fuerza es muy interesante dentro del agua. El agua mismo pone una resistencia al movimiento, entonces más allá de que uno está flotando, el trabajo de la gravedad incide menos, un 30% pesamos menos adentro del agua. El trabajo sobre la fuerza también es interesante porque los músculos se ven exigidos de una manera diferente. 20 minutos, media hora, más o menos ese tiempo. Dependiendo de la persona. Hay personas que toleran un poco más, otros también se cansan. Tenemos que tener cuidado con algunos temas relacionados con la presión. Puede bajar un poquito la presión, el agua caliente. Se relajan mucho también, entonces con esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero sí, media hora está bien, más o menos de trabajo. Nosotros lo que hacemos es guiar un poco al equipo de trabajo en cosas que, como decía hoy, para nosotros son sencillas, para ellos que están como mucho menos activos, hay que hacer énfasis. Simplemente pararse y sentarse de una silla, algo que para nosotros es normal, ellos es un trabajo que hay que hacer y que apunta a su independencia. Entonces lo que hacemos es, dependiendo de las personas, guiamos al equipo con más allá del trabajo que yo hago, con ejercicios específicos, sobre todo fuerza. Fuerza es una cosa que hay que trabajar siempre. También a veces trabajamos un poco de movilidad, que nosotros los ayudamos a moverse a ellos, más que nada el tema de grandes articulaciones, los hombros, las caderas, las rodillas, que también les da un ida y vuelta interesante, porque se genera también un vínculo con el paciente a través de eso, del movimiento y del contacto. Lo que hacemos más hincapié es en mantener la funcionalidad de la persona, que las funciones básicas son trasladarse, alimentarse, pudiendo mantener y lograr esas cosas, las personas apuntan a una independencia, ¿no? Un pequeño estímulo puede hacer una diferencia en una persona. No precisamos, yo siempre digo, uno para estar bien no precisa, cualquiera de nosotros, sin contar las personas que están con la movilidad un poco más reducida, cualquiera de nosotros con poco trabajo diario, con constancia, podemos estar mejor, siempre. Y en el caso de los adultos mayores es un poco, se pone más en relevancia porque nosotros tenemos socialmente una situación que los tendemos a marginar. En realidad los adultos mayores hoy son como no son escuchados. La palabra pasivo ya es muy injusta también, porque ya es como que dieron todo lo que tenían que dar y ya. Entonces uno estimulándolos un poco, ellos responden enseguida. Yo, además de la actividad en la Violeta, también trabajo con adultos mayores aparte y voy entendiendo eso, cómo es muy injusta esa palabra, la pasividad. Ya ellos dieron lo que tenían que dar, pero eso es un tema social, ¿no? A la vez, nosotros estimulándolos un poco, ya ellos responden mucho. Yo conozco gente de arriba de 90 años que no hicieron nunca nada y están... De hecho, es impresionante. Y por otro lado, también hay muchas diferencias si me moví o si no me moví. También va un poco la alimentación, pero bueno, mucho la alimentación. Pero lo que pasa es que hay veces que las personas llegan a esa edad mismo por un componente genético, y la diferencia se ve entre los que han hecho cosas y los que no han hecho cosas. Eso se ve muchísimo, sí. La gente, uno va afinando el ojo con el tiempo, y a veces me pasa con personas, mismo en la Violeta, que señoras que hicieron danza clásica y se les notan los movimientos todavía, después de muchos años. Sí, es impresionante. Entonces todo lo que tú hagas para tu cuerpo, desde el punto de vista del movimiento, es una inversión a futuro, sin vuelta, es así. Mi trabajo en sí, más allá del trabajo con las personas puntualmente, es también asesorar al equipo para que ellos trabajen en la semana, porque el estímulo diario es fundamental. Y la Violeta cuenta con un equipo que realmente está arriba de las personas. La nurse Milena también es muy
atenta, muy activa con los pacientes y guía a su equipo muy eficientemente. Entonces, eso está bueno porque uno siente que estamos trabajando en equipo. Cuando hablamos de un buen jamón, todos sabemos que estamos hablando del jamón etiqueta azul de Centenario. ¿Por qué? Porque además de ser riquísimo, no solo tiene el 0% grasa, sino que también es sin gluten, sin lácteos, sin transgénicos y sin huevo. Así es el jamón etiqueta azul de Centenario. Alimento Centenario, como más te gusten. Bueno, y llegamos al final de otro programa de Por Más Salud. Hoy tuvimos un programa muy intenso. Es bueno escuchar el testimonio de algunas personas que han pasado por estas situaciones difíciles, hablar del suicidio, como les decía al principio, de estos temas tenemos que hablar sí o sí, es la manera de salir adelante. Como siempre les digo, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar y ustedes ya saben que nos encuentran en las redes sociales por si tienen alguna sugerencia, poder decirnos si quieren que tratemos algún tema en especial, por supuesto y con gusto lo vamos a hacer. Los espero. Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx, Imagenología Oral 2D y 3D. Odon Total, en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos 18 de julio 920. Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos, Florida 660, Casi Rincón. Y Clínica Canard, especialistas en autismo.